Se conoce como circuito compuesto. Si miramos acá tenemos un resistor R1, o sea hay tres resistores, R1, R2 y R3, pero R1 va a estar conectado en serie con los otros dos, que a su vez entre ellos, entre el R2 y el R3, están conectados en paralelo entre sí. A este tipo de conexiones, en que hay una conexión mixta entre serie y paralelo, se lo conoce como circuito compuesto combinado, o tiene varios nombres, pero compuesto combinado se entiende bien, o mixto. ¿Cuánto va a ser R1? Es marrón, negro, que sería 1, 0, por 10 al anaranjado, que es 3, y dorado, que es un 5%. La R2 voy a usar la misma, o sea, es otra pero del mismo valor, 10 por 10 a la 3 ohmios más menos 5%, y la R3 que está acá es rojo, 2, violeta, que es 7 por 10 a la 3, que es anaranjado, más menos 5%. Verifico sus valores con ohmímetro. (9,9). Mido la otra, la R2. 9,9. Bueno, anoto esos dos datos, serían en ambos casos 9,9 más menos 0,2, que es la incertidumbre que estoy manejando, y estos son kiloohmios o por 10 a la 3 ohm. Y la última, la que me está faltando, que está acá, es de teóricamente 27 y experimentalmente 26,8. Bien, después que hice eso, voy a armar el circuito, que lo único que hice fue obtener el dato por el código de colores y verificar por ohmímetro. Voy a armar el circuito. Dijimos que pongo estas dos, como estas están en paralelo, la 1 por ambos lados, y después acá también tengo que unir la tercera para formar el circuito. Y este sería el circuito que vamos a utilizar. Como ya dije, esto en la vida real se suele, se hace un poco más prolijo, pero acá queremos ver cómo se arma, se construye. Bien, después, por otro lado, lo que tenemos es lo que se conoce como circuito, el circuito equivalente. El circuito equivalente de estos tres elementos viene a ser un resistor solo, como ya vimos. El tema es que acá, a la hora del cálculo, conviene más irlo haciendo por etapas. ¿Qué es eso? Primero, una primera etapa en la que, como visualizo que estas dos están en paralelo, le llamo el equivalente 2,3 o R equivalente 2,3 a la equivalente de estados en paralelo. Como vimos que en paralelo se calcula como los inversos y haciendo el inverso, ya aprovecho y hago un ejemplo. Sería el valor de R23 sería 1 sobre la R2, que dijimos que era 10. No pongo por 10 a la 3 porque si pongo ese número ya sé que el resultado es por 10 a la 3, más 1 sobre la R3, que es 27, y a todo eso lo tengo que hacer a la menos 1. Bien, calculadora en mano, paréntesis, 1 sobre 10 más 1 sobre 27, cierro paréntesis y aprieto esta tecla, que es a la menos 1. Aprieto el es igual y me da 7,3. Así que la resistencia equivalente de ese paralelo tiene que ser 7,3 por 10 a la 3 ohmios. Después que hice eso, visualizo que estas dos están en serie entre sí y construyo una que le llamo R123, que será el equivalente total, que sería el equivalente del circuito original. Y esta, como veo que están las dos en serie, lo hago directamente sumando R1 más R23, que sería, en este caso sería R1, que dijimos que era 10, y le sumo lo que me dio el equivalente del paralelo. Corro un poquito
Y entonces concluyo que esta cuenta no es necesario hacer en calculadora. 10 más 7,3 es 17. 17,3 por 10 a la 3 ohmios sería el resultado que me daría teóricamente. Lo único que me está faltando es anotar acá abajo cuánto da medido por ohmímetro. Traigo el aparato, lo pongo por acá que se vea, ahí. Tengo el circuito original y voy a medir y me está dando 17,1. Efectivamente funcionó todo muy bien. Así que termino concluyendo que el resultado obtenido por ohmímetro es de 17,1 más menos 0,2 por 10 a la 3 ohmios. Y hemos concluido todos nuestros circuitos. En la parte B del práctico lo que me está pidiendo es que agarre el circuito que ya tenía en serie, el primero de todos, de la parte A, y le conecte una fuente, que es esta que está acá. Nuestra fuente va a estar conectada a 4,5 volt, acá está el borne positivo, el negativo. Y lo que vamos a hacer es conectarle un amperímetro para que me indique la intensidad de corriente. Y con un voltímetro voy a medir el voltaje que marque la fuente que va a ser conectado acá. La resistencia equivalente de estas dos ya la teníamos, era 61 más menos 6 por 10 a la 3 ohmios. La R equivalente teórica, y la experimental nos había dado 59,9 más menos 0,2 por 10 a la 3 ohmios, medida con el ohmímetro. Lo que vamos a hacer ahora es un cálculo teórico de qué intensidad de corriente pasaría por ese circuito mediante la ley de Ohm. La ley de Ohm planteaba que la resistencia eléctrica era el voltaje o la diferencia de potencial en la que se encuentra un resistor dividido su intensidad. Despejando de acá, pasando a la intensidad, que es lo que quiero averiguar, que es la variable en general desconocida de un circuito eléctrico. La fuente, el voltaje, sería un valor que conocemos cuando colocamos. Y entonces esta intensidad que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia la izquierda, y la resistencia que está dividiendo va a pasar dividiendo a la derecha. Entonces me quedaría la ley de Ohm, o la intensidad me quedaría voltaje sobre resistencia, y entonces el voltaje lo mido vamos a medir voltaje con el voltímetro. Acá tenemos el voltímetro conectado en el extremo positivo, acá dice volts, y acá el común. Estoy en la escala de 200 volts. Y la fuente me va a indicar, me está indicando 4,7 volts. Lo voy a anotar acá. Así que voltaje es 4,7 más menos 0,2 volts. Entonces, si vamos a ver la ley de Ohm, como habíamos dicho recién, pongo esos 4,7, lo voy a dividir sobre la resistencia equivalente del circuito, que ahora después lo armamos, y me estaría dando que la intensidad teórica va a ser, sería de 4,7 dividido 61 exponente 3, lo cual me está dando, voy a pasar a miliamperes, me está dando 0,77 por 10 a la menos 3, 0,077 por 10 a la 3, perdón, a la menos 3 amperes, o sea 0,077 miliamperes, así también se puede decir. Lo anoto acá si quieren. O sea, 0,077 por 10 a la menos 3 amperes es lo mismo que 0,077 miliamperes.
Ahora vamos al cálculo teórico. El cálculo teórico, este es el cálculo teórico. El cálculo experimental es armar este circuito. Entonces, para ello vamos a usar este multímetro como amperímetro. Acá lo puse en la escala, me dice que es amper, y en la escala de los miliamperes. Si miro el circuito, va del positivo, va un cable al amperímetro, del positivo de la fuente va un cable al amperímetro, y después del otro cable del amperímetro va a ir un cable a nuestros resistores. Y después lo que voy a hacer es conectar aquí y aquí, que sería este cable de acá cerrando el circuito, o sea, del extremo A de los resistores al negativo de la fuente. Y si miro lo que me marca, me está marcando 0,078 miliamperes, que efectivamente, ya saco de aquí, ya se vio. Entonces, efectivamente, me está marcando los 0,078 más menos 0,002 amperes. Acá está la A de amperes, que me quedó medio apretado, pero efectivamente podemos verificar que el resultado teórico que obtenemos por la ley de Ohm coincide con el resultado experimental obtenido con el instrumento de medición. Y ahí termina el primer circuito. En la parte B hay un segundo circuito para hacer, que es la conexión que hicimos de los dos resistores en paralelo, que sería esta parte de acá, y vamos a repetir el procedimiento. Con un voltímetro vamos a medir el voltaje de la fuente, que va a ser el mismo, pero por las dudas lo mido nuevamente y ya lo voy a anotar acá como voltaje de la fuente. Ese voltaje, viéndolo, es 4,7 otra vez. Así que acá sería 4,7 más menos 0,2 volts. Yo voy a medir, voy a armar el circuito, voy a medir la intensidad de corriente con el amperímetro, y para ustedes va a quedar verificar si realmente funciona utilizando la ley de Ohm. Entonces, dijimos que el circuito, tengo el tester como un multímetro. Lo otro que preciso es conectar, armar el circuito, o sea, del positivo voy a ir al amperímetro. En particular voy a ir al positivo del amperímetro, que es este de acá. Después de ahí me voy a ir con un segundo cable al punto B de nuestro armado, que sería aquí. Y del punto A, que sería acá, va a ir un cable al negativo. Estoy usando estas fichas, se llaman ficha cocodrilo, por la forma que tienen, parece la boca de un cocodrilo. Y esta otra ficha, que es la que va conectada acá, es una ficha banana. Y inmediatamente coloque ahí, ya va a estar midiendo. Y el valor que está indicando es, ahora voy a sacar una cifra a ver si puedo. Sí, 0,39, 0,38, 0,39, 0,39 son 0,39 más menos 0,02 miliamperes. Y para ustedes quedará la verificación experimental del cálculo la verificación del cálculo teórico, a ver si da lo mismo que el cálculo experimental. Bueno, suerte con ello. En la parte C del práctico vamos a hacer algo interesante. Esto que tenemos acá es un LED, es un diodo emisor de luz, que lo vemos en cargadores, televisores, y los LED básicamente emiten luz, ahora lo vamos a ver, pero tiene ciertas cualidades. Según el color, por ejemplo, este es el voltaje de funcionamiento es de 3,2 volts en el LED.
O sea que para que él funcione tenemos que tener 3,2 volts. Y están limitados en la intensidad de corriente. No puede pasar por ellos una intensidad no mucho mayor a los 20.000 amperes o 0,020 amperes. Entonces el circuito que se arma es el que vemos acá. Está la fuente que va a alimentar el circuito. La resistencia, el resistor, que tiene que tener una resistencia determinada, lo que hace es controlar la corriente que pasa por el circuito, porque el LED si no se quemaría. O sea que si yo no pongo este resistor, el LED se quema. Esta resistencia tiene que ser de cierto valor para que este LED emita luz como debe ser. Entonces, el circuito es muy sencillo y acá lo que tenemos es esta ecuación, que es la ley de Ohm, que sería así. Como el voltaje que a nosotros nos interesa, o sea, si me paro en el resistor, la ley de Ohm me dice que el voltaje el que se encuentra debido a su intensidad de la resistencia es conocida. Nosotros lo que queremos saber de qué valor tiene que ser esta resistencia para que este circuito funcione bien. Entonces, si miro el circuito, tenemos el voltaje de la fuente y ese voltaje de la fuente se va a ir cayendo en el voltaje del resistor y en el voltaje del LED. Si me paro en el resistor, la resta de voltaje de la fuente menos la resta de voltaje del LED es el voltaje del resistor, por eso acá se resta. Y la intensidad está determinada por la intensidad de funcionamiento del circuito, que como es un circuito en serie, solo hay una intensidad de corriente. Entonces, no hay nodo, por ejemplo. Entonces lo que quiero averiguar es, si yo trabajo a 5 volts, que es lo que comúnmente trabajan casi todos los cargadores de celular, y este sería el LED indicador de que está en funcionamiento, como hemos visto en muchos casos, entonces lo que tengo que hacer es calcular cuánto tiene que ser la resistencia. Entonces esa resistencia, lo que voy a hacer es el voltaje de la fuente, voy a trabajar con 4,7 volts, le voy a restar el voltaje que consume el LED, que son 3,2 volts, y a esto lo voy a dividir sobre la intensidad de funcionamiento del LED. Si hago esa cuenta en calculadora, sería paréntesis 4,7 que me da la fuente menos 3,2 que va a consumir el LED, el resto de voltaje que me da 1,5 es esa caída de tensión, va a estar dado por el resistor. Si yo eso lo divido sobre 0,020 me da 75 ohmios. Entonces lo que me está diciendo ese dato es que yo debo poner acá un resistor de 75 ohmios para que funcione bien. Como en el mercado no hay una resistencia de 75 ohmios o uno no puede no tener, yo elegí esta que es de 100 ohmios. Es uno que es marrón, negro que es 0, por 10 a la 1. Lo anoto acá. 1, 0 por 10 a la 1 ohmios, más o menos 5% porque es dorado. O sea, 10 por 10 a la 1 sería 10 por 10, 100. Entonces, como no tengo una de 75, que es el cálculo previo que hice, siempre es aconsejable poner una de valor cercano, un poquito mayor. Y entonces, después lo que se hace es armar el circuito, la fuente, el LED, el resistor, el LED, y conecto acá. Y efectivamente vemos que el LED está funcionando muy bien. Si no le pusiera ese resistor, y así es que indican los LED el funcionamiento de que algo está cargando, por ejemplo. Y dejo por último, tuve que hacer este paquete porque el práctico les pide a ustedes que averigüen cuánto tiene que ser ese valor. Si yo lo pongo a 12 volts, ¿por qué 12 volts? Le voy a poner a 12 volts la fuente porque las baterías de auto, por ejemplo, todos los indicadores de los autos trabajan con batería de 12 volts. Entonces el resistor lo debo calcular de nuevo. Quiero que ustedes hagan el cálculo y yo lo que voy a mostrar que efectivamente funciona igual que antes, pero como el voltaje de la fuente es mayor a 12 volts,
acá tuve que hacer un invento. El invento que hice, ¿sí? Las dos que estoy usando las pongo así, es marrón, negro, rojo, dorado. ¿Por qué tuve que hacer esto? Esa es un poco la pregunta. Muy bien, suerte con ello.